y ciudadanas dominicanas, indica el comunicado de prensa. A partir del 2 de septiembre del 2024, los ciudadanos dominicanos podrán ingresar a territorio bolivariano sin visa. Así que vamos a preparar las maletas y coger nuestro pasaporte para irnos al país andino sin visa. John, Clara, vamos a Realmente la preparar. República Dominicana tiene muchos países que podemos visitar sin la necesidad de tener un visado. Sí. Ahí está Colombia, que es uno de los países que el dominicano va con más. Siento que hay una ebullición de dominicanos hacia Colombia. Está Chile, está Perú. El Yo me muero por Salvador, visitar Machu Picchu, no sé, me encanta Machu Picchu. Hasta que yo no vaya a Machu Picchu, yo creo que. Japón. No, ya Japón hay que buscar Hay su que visa. buscar Sí. visa. Brasil, podemos ir Brasil sin que visa. también tiene que ir con visa, pero tenemos como con la visa americana ya automáticamente nos dan todas las otras visas pendientes. Inclusive tengo entendido que después que tú tienes la visa americana, incluso se te facilita la visa hacia Europa. Tiene mucha facilidad porque yo entiendo que ya pasaste por ese filtro que Bueno, los países son Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Nicaragua, entre otros, que los dominicanos podemos ir sin visa. Pero vamos a preparar maletas para ir a Colombia, a Bolivia, a conocer. Clara. Esos lugares, claro, que sí hay que planificarse. Yo creo que este gobierno ha hecho unas buenas relaciones exteriores buscando la parte de cielos abiertos que el dominicano pueda emigrar a diferentes países, y sabemos que nosotros los dominicanos tenemos un gran deseo de aporte. En cualquier país que llegamos nosotros nos destacamos y somos productivos, es válido decirlo. así es. La percepción que existía hace unos años con relación al dominicano que emigraba básicamente hacia los Estados Unidos era la que el dominicano que iba a delinquir básicamente al tráfico y consumo de cosas prohibidas, pero esa percepción ha cambiado muchísimo y ya el dominicano que emigra hacia los Estados Unidos va a trabajar, va a producir, va a ayudar a esa gran nación a echar para adelante. Realmente los dominicanos, que ya casi llegamos a 2 millones de dominicanos y descendientes de dominicanos directos, incluso con representación en el Congreso de Estados Unidos, tanto en la parte estatal como en la parte del Estado, ¿no? Es decir, que nosotros dominicanos, cuando nos dan la oportunidad, realmente sabemos aprovecharla y de muy buena forma. Esta semana también, como tema nacional, como dijimos al principio, se sometió la ley de modificación a la Constitución y realmente eso produjo mucho escarceo, tanto dentro de las filas del Partido Revolucionario Moderno como los partidos de oposición. Ya se sabe ya de antemano que el Partido de la Fuerza del Pueblo, que nació inicialmente por un enfrentamiento frontal con el expresidente Danilo Medina y su interés de modificar la Constitución para reelegirse en un tercer periodo, eso produjo una división dentro de la fila del Partido de la Liberación Dominicana, que yo creo que alguna vez, y no sé si estoy excediendo pero yo creo que alguna vez el partido como partido debe pedir perdón al país, realmente, porque para mí eso provocó una situación de vergüenza casi nacional. Yo entiendo que hubo de venir intereses extranjeros a imponer el orden en un momento determinado, que la República Dominicana se vende como un país soberano, ¿no? Y tiene que venir de afuera a decir lo que tenemos que hacer. En algún momento ese partido tiene que pedir perdón por la situación, hacer un mea culpa. Bueno, pero actualmente, como le decíamos, ya de una manera formal, ¿no? El presidente de la República sometió la ley para que el Congreso apruebe la modificación de la Constitución. Entre ellos hay 4 ejes fundamentales, que es la elección de la Procuraduría, o de la Procuradora o Procurador de parte del Consejo Nacional de la Magistratura, que no sea una elección directa del presidente, como en casi 120 países del mundo. También la reducción de los diputados, casi en 50, la unificación de las elecciones, y siempre hay un 4 puntos que se me pasa. La modificación de la Constitución. Bueno, realmente eso ha provocado
que parte de Dos los... periodos y nunca más. Exacto, y ponerle candados a la reelección presidencial para que no pase precisamente la situación que pasó en el 2019 con la imposición de querer poner una tercera reelección de parte del expresidente Danilo Medina. Esta sería, si se modifica esta constitución, la vez número 40 que se modifica la constitución. Ya se ha hecho en muchísimas ocasiones. En el año 1854, Pedro Santana la modificó para quitarle poderes al Congreso Nacional y a la justicia a través del artículo 210. Después, en el año 1958, se aprobó una de las más famosas constituciones que se ha producido, según algunos expertos, que es la Constitución de Moca del año 1858. Ya en el año 1865 se modificó para consagrar el voto para toda la ciudadanía, sin contar a las mujeres, es decir, las mujeres no tenían derecho a votar hasta esa modificación. En el año 1866 se quitó la facultad que tenía la Asamblea Nacional para modificar la Constitución. En el 1868 se restauró la parte que se había quitado anteriormente. En el año 1872 se modificó para permitir la reelección presidencial. Ahí comenzó el conflicto. En el 74 se suprimió el requisito de saber leer y escribir para votar. Es decir, para tú votar anteriormente tenías que saber leer y escribir. En el 1875, un año después, el presidente Ignacio María González abolió la Constitución y disolvió el Congreso. ¡Qué barbaridad! En el año 1876 se modificó los artículos 53 y 109. Otra vez, en el 1877, un año después, se modifica para que la elección presidencial sea por aclamación popular y no por voto. En el 1878 se convoca una reforma constitucional para llamar a elecciones. En 1879 se toma de nuevo el texto constitucional de 1854. Mira cómo va la cosa. En el 1881, Fernando Arturo de Meriño, el monseñor, suspende la Constitución y convoca una reforma para que como presidente se pudiera juramentar ante el Congreso Nacional. En el año 1887 se hace una Constitución a la medida de Luis Heró, llamado popularmente como Lili. Y a partir de ahí se consagró el periodo de 4 años. En el 1896 se estableció la reelección presidencial otra vez de nuevo, el tema recurrente. Y en el 1907, esta vez el pueblo participa en la elaboración de la Carta Magna y se establece el voto directo. En el 1908 se suprime la vicepresidencia de la República y se hacen cambios en el Poder Judicial. Para el 1927 se define el quórum para las secciones en el Congreso, se define quién asume la presidencia por renuncia o inhabilitación del presidente de la República, se extiende el periodo presidencial a 6 años. En el 1929 se modifica la Carta Sustantiva para permitir la firma de un tratado de límites con Haití. Ese mismo año se toca nueva vez para modificar el régimen de adquisición de la nacionalidad dominicana. Para el 1934, de acuerdo con Trujillo, la Constitución tenía errores, por eso se tomó el tema de la nacionalidad. En el 1942 se suprime otra vez la vicepresidencia de la República, se crean disposiciones a favor de los hombres de trabajo y da atribuciones a la capacidad política de la mujer casada. En 1947 se modifica para establecer el sistema bancario y monetario propio. Y en el 1955 se nombra a Trujillo como padre de la patria nueva. Se crean secretarías de Estado, se reintroduce la vicepresidenta del país, se rebaja la edad requerida para ser presidente del país a 25 años. 1959 se suprime el voto popular para elegir a la Asamblea Constituyente y se otorga la facultad a la Asamblea Nacional, diputados y senadores. En el 1960 se bajó de 5 a 4 años el periodo presidencial. Se quería aplicar la pena de muerte, pero fue rechazada. En 1961 se estableció el Consejo de Estado, al que se le otorgó el poder ejecutivo y legislativo. En el 1962 se eliminó el artículo que exigía
a los candidatos a la presidencia haber vivido en el territorio nacional durante 5 años anteriores a las elecciones presidenciales. Y la modificación del año 1963, que se entiende que ha sido una de las constituciones más modernas que ha tenido la República Dominicana, que fue la que proporcionó a Juan Bosch en su periodo corto de 7 meses, del 27 de febrero del 1963 al 25 de noviembre del 1963. Este fue el periodo más corto, pero produjo una constitución modernísima. Ya en el año 1965, que viene la Guerra de Abril, se firmó un acuerdo que sirvió de instrumento para que se rigiera la vida institucional del país hasta proclamarse una nueva Carta Magna promovida por el nuevo presidente. En el 66 se vino la Constitución de Balaguer, que introdujo la elección presidencial infinita, que yo creo, y un dato al margen, ¿no?, que ha sido la constitución más longeva de todas, porque duró del año 1966 hasta el 1994, cuando en unas elecciones del doctor Balaguer con Peña Gómez hubo una situación conflictiva ahí y se redujo el periodo presidencial de Balaguer a 2 años. Y se crearon las altas cortes en esa nueva constitución y estableció el 50+1 para ganar la presidencia. Luego ya en el 2002, el presidente a la sazón, Hipólito Mejía, modificó la constitución para introducir un nuevo periodo presidencial para reelegirse, la cual perdió y le habilitó incluso a Leonel Fernández que pueda reelegirse nuevamente. Ya en el 2010 era una constitución nueva, también entendida como una constitución del siglo XXI, que es la que tenemos actualmente, que fue modificada en el 2015 para permitir la reelección consecutiva, y es la que se está modificando ahora para poner los candados a la reelección, para reducir la cantidad de diputados, para que la procuradora o procurador sea elegido a través del Consejo Nacional de Magistratura, y poner los candados para que no se reelija nuevamente. Este ha sido un breve resumen de cómo el país en apenas 170 años, 180 años, hemos modificado la Constitución casi en 40 veces. Hay constituciones como la de Estados Unidos que nunca ha sido modificada desde su fundación. Se hacen adendum, se le agregan cositas, pero no ha sido modificada en toda su historia. Y creo que tenemos el récord mundial de una de las constituciones que más modificaciones ha sufrido en más corto tiempo. Yo creo que es válida las modificaciones, porque conforme van pasando los tiempos, la población exige cosas, se requieren modificaciones que siempre van a ser para mejoría de la población. O sea que el hecho de que tengamos muchas no quiere decir que hayan sido vanas o que hayan sido innecesarias, sino que se han ido adecuando a los tiempos y a las exigencias de la población. Y además, en un mundo tan tecnológico actualmente, tenemos que estar pendiente de todas las modificaciones que se puedan hacer a la Carta Magna de ahora en adelante, porque sabemos que somos un país democrático, pero a la vez siempre aparecen algunos curiosos que quieren imponer sus ideas, y tenemos que estar pendientes que esa Carta Magna modificada tiene que ser en beneficio del país y de todos. Hablando de eso, hay básicamente cuatro puntos que se quieren modificar actualmente en la Constitución. ¿Con cuál ustedes están de, cuál sería su opinión de cómo ustedes actuarían frente a esos 4 ejes fundamentales de modificación de la Constitución? Díganme ustedes. Bueno, yo creo que... ¿Qué opinan? En cuanto al punto de blindar para que solo haya 2 gestiones es más que suficiente. 4 años, las ideas no pueden ser desarrolladas en su totalidad, y entiendo que un segundo periodo le puede dar la oportunidad a un mandatario de desarrollar todas las propuestas. Ya un tercer periodo, la mente se nubla, tú ya no controlas ciertas situaciones, entonces lo que haces es repetitivo en tus acciones y le permites de alguna forma o cierras la oportunidad de que otra persona con una mentalidad más fresca, con nuevas ideas, con oportunidades para la población, pueda estar y construir esas propuestas.
Exactamente. Además, sobre la reducción de los diputados, es conveniente porque eso le evita más gasto al Estado, que se puede invertir en otros sectores como la salud, la educación y la seguridad ciudadana. A algunos diputados no les gusta mucho ese tema y realmente hay una situación que se ha provocado dentro de la fila de los diputados del PRM en el sentido que ellos dicen Exacto. que si quieren ahorrar dinero, hay muchos funcionarios que ganan millones, que ellos pueden reducirlo por ahí y que se afectaría la representatividad que hay en el país completo y que hay municipios, hay provincias que quedaría prácticamente con uno o con ningún diputado. Entonces, se entiende algunos abogados constitucionalistas de que el reducir la cantidad de diputados afecta un derecho fundamental que es el derecho a elegir y ser elegido. Y cuando se afecta un derecho fundamental, se debe modificar la Constitución a través de un plebiscito. Pero es decir, hay tienen que organizarse y llegar a un punto que pueda beneficiar a República Dominicana. También los diputados y senadores pueden reducir gastos. Ellos tienen un barrilito, también se puede bajarle a un 50% y ese dinero se puede utilizar en cosas necesarias de República Dominicana, como dije anteriormente, la salud, la educación y la criminalidad, la seguridad ciudadana. Así es. Señores, mire, yo voy a hablar un poquito sobre el tema de educación. Recientemente iniciamos el nuevo año escolar 2024-2025. Inició el 26 de agosto. Y con esto, muchos temas en torno al sistema educativo. Desde que el tránsito va a cambiar, desde que las escuelas no están en las mejores condiciones para un inicio a clases. Hablamos específicamente de la ADP, que se pronunció en cuanto a que las escuelas no tienen las mejores condiciones para iniciar un nuevo año escolar. Esto surge a raíz de un estudio que se realizó en donde arrojó que el 60% de los centros educativos no estaban remozados y que el 40% no estaban adecuados para que los niños inicien el año escolar. Se hizo un trabajo previo, se encuestaron unas 500 escuelas en las diferentes regiones del país y mi punto va a lo siguiente. Si se hizo un trabajo previo antes de iniciar el año escolar y se arrojó estos datos, ¿por qué no acercarse al Ministerio de Educación y enseñarle cuáles eran las estadísticas y cuáles eran de alguna forma los recursos para resolver esta situación? Siento que más que preocuparse por el futuro del país, que son los estudiantes, estamos compitiendo de quién hace las cosas mejor, de quién queda mejor parado y es lamentable que estemos buscando protagonismo en una situación que pone en peligro a los niños. O sea, tú hablar de que en el país hay aproximadamente, ¿qué? 50% de las escuelas no están en condiciones, que en cualquier momento un techo se puede caer en un aula en donde hayan 30, 40 niños, y tú esperar a que inicie un año escolar para tirarle en cara al ministro de Educación me parece una falta de profesionalidad, me parece una falta de empatía, pues no estamos para eso. Si usted está designado en un ministerio, en un departamento o en cualquier institución, su función es básicamente velar porque las cosas vayan de la mejor manera. Entonces, señores, vamos a ser más empáticos, más humanos, más profesionales a la hora de emitir cualquier tipo de comentarios o de investigación. Pero la pregunta es clara también. Él dice que encontró que el 59.4% de los docentes estatales no están satisfechos con las condiciones que en su centro educativo donde inició el año escolar 2024-2025. Entonces, todos los años estamos viviendo lo mismo, de que las edificaciones, que las escuelas, que los maestros no están conformes con el inicio del año escolar. ¿Qué vamos a esperar? Creo que más están batallando por estar en primera plana de un periódico o de una plataforma digital con lo que piensan, en vez de estar en favor de los estudiantes del país. Correcto, totalmente. John, ¿qué usted piensa de esta situación? Mira, yo creo, desde el año 2012, cuando se aprobó el 4% para la educación, hubo dos vertientes de opinión.
una que entendía que en ese momento estaba encabezada por el presidente de la República, doctor Leonel Fernández, que no se podía aumentar al 4% el presupuesto del Producto Interno Bruto de Educación si no existía un plan maestro, POA, para que ese dinero pudiera ser distribuido de manera inteligente e interesante y que tuvieran puntos a mejorar, es decir, estudiarse punto por punto para ir mejorando cada vez hasta que el presupuesto de 4% se pueda ajustar a las necesidades reales del país. Correcto. Ya tenemos 12 años y se ha invertido casi 2 billones. 2 billones. Y seguimos Lo estando repito, por ¿no? debajo de... Porque ese número casi nadie lo conoce. 2 billones de pesos en educación, y cuando se hacen pruebas como la PISA, no se ve demostrado esa inversión de casi 2 billones. Yo digo 2 billones. No, y que la mayoría de ese 4% de educación se va en lo que es el sueldo de los maestros o profesores. Es un plan social prácticamente que hay, es decir, Sí. se va en comida, en desayuno, en cena, y los muchachos en la tarde, digo porque yo tengo sobrinos de la escuela, lo que hacen es jugar, es decir, realmente no hay un material didáctico que le cubra las 8 o 10 horas que tienen en clase. Y en la tarde lo que hacen es repetir lo mismo o simplemente jugar, quedarse ahí como si fuera un escuelito hogar, cuidando muchachos para que los padres lleguen a buscar. Entonces debe haber un plan, maestro. Un plan de darle clase de teatro, de manualidades, de algo que ellos puedan ocupar ese tiempo. Aprovechar y el tiempo. Al final el Estado está haciendo una inversión para Exacto. en lo adelante usted sea un ente productivo. No crea que eso es de gratis. A los maestros se les capacita, se educa a los niños en las escuelas, pero es como, vamos a decirlo así y sin ofender, es una inversión que el Estado está haciendo para que usted de alguna forma, cuando sea adulto, usted pueda aportar a la sociedad. Y también sobre la inversión que el Estado está haciendo con los maestros o profesores, deben corregir que no todos pueden ser profesores. Lamentablemente, hay profesores que no saben escribir y esos mismos están enseñando a los niños. Entonces, tú ves a los niños con faltas ortográficas y cuando ves es su maestra que ni siquiera sabe coordinar las preguntas a través de una pizarra. Nosotros nos vamos a una pequeñita pausa y cuando regresemos tenemos una encuesta. Usted sabrá lo que opina la gente acerca de los apagones energéticos.